operativa muy importante y está en Levíticos capítulo 16, versículo 20 y versículo 22. Vamos a leer del versículo 20 hasta el versículo 22. Gloria al Señor. Muy bien, si usted tiene Biblia, búsquelo y léalo conmigo. Yo estoy leyendo la Reina Valera 2020. Cambia algunas palabritas de la Reina Valera 1960. El mensaje sigue siendo el mismo. Dice la palabra del Señor: cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo soltará en el desierto por medio de alguien destinado para ello. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades del pueblo a la tierra inhabitada. En su Biblia a lo mejor diga que lo enviará a Azazel. Y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Aleluya. Padre bendito, gracias por esta palabra. Pedimos que hables de una manera extraordinaria a cada corazón, a cada vida. Que esta palabra, Señor, lleve la bendición para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Consuela corazones, consuela vida. Ministra, Señor, la mente y el corazón herido. Esa alma sedienta, Señor, ahora mismo sáciala con el bien de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar en esta oportunidad sobre el tema: el inocente que muere por el culpable. El inocente que muere por el culpable. Lo que estamos viendo en el pasaje que acabamos de leer es lo que iba a suceder en el día de la expiación. Este día era el más solemne de todo el sistema de ofrendas levíticas. Era el momento donde el pecado del pueblo era tratado delante de Dios mediante sacrificio, sangre y expiación. No era un día cualquiera, era un día tan especial que era cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a rociar la sangre sobre el arca del pacto y sobre el propiciatorio, es decir, la tapadera que tenía el arca. En medio de ese ritual hay una escena impresionante, y es que el pasaje dice que Aarón iba a colocar las manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y es que aquí hay un detalle:
Cuando leemos más adelante, se van a dar cuenta que eran dos animales los que se llevaban al sacrificio. Uno que era degollado, inmolado, y el otro al que se le ponían las manos y se le transferían los pecados del pueblo o el pecado de alguna persona o de alguna familia. Lo que tenía que hacer el sumo sacerdote, y en este caso Aarón, era poner las manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesar sobre este animal todos los pecados, las iniquidades del pueblo, y luego el animal era llevado fuera del campamento a una tierra inhabitable. El pueblo sigue de pie, el pueblo permanece allí, pero el animal inocente iba cargando con la culpa del pueblo. Eso no era solamente un ritual antiguo, era una sombra profética del evangelio, porque siglos después, otro también saldría fuera de la ciudad cargando realmente con el pecado del mundo. El día de la expiación revelaba que el pecado debía ser confesado, debía ser transferido y debía ser removido mediante sustitución, apuntando finalmente a Cristo, el inocente que muere por los culpables. El texto que acabamos de leer nos muestra tres cosas literales y un asunto figurado. O sea que voy a extraer del pasaje cuatro elementos importantes. Número uno, el pecado debe ser confesado. Número dos, el pecado es transferido. Número tres, el pecado es removido. Y número cuatro, Cristo cargó con el pecado de todos nosotros. Por eso el tema en esta oportunidad es el inocente que muere por el pecado. Dicho todo lo anterior, entonces veamos, en primer lugar, el pecado tenía que ser confesado. En el versículo 21 dice así: pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Tres cosas importantes se ven allí. Había que confesar iniquidades, había que confesar rebeliones y había que confesar pecado. El ritual comenzaba con la confesión. Y esto es bien importante porque era el día de la expiación. La palabra expiar viene del hebreo kafar, y de aquí viene la palabra kippur, que tiene que ver con perdón. De manera que expiación es lo mismo que perdón. Entonces, antes de hablar de expiación, de remoción, de reconciliación, el pecado tenía que ser reconocido delante de Dios. Y Aarón, que era el sumo sacerdote, que era el mediador entre Dios y el pueblo, era el que llevaría este acto. Y nosotros también tenemos un sumo sacerdote, el cual es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie, absolutamente nadie en la tierra puede ser mediador entre su pecado y Dios.
Nadie puede absolverlo de pecado en esta tierra. Eso es antibíblico, eso es herético pensarlo de esa manera. Ahora, la palabra relacionada con confesar en el pensamiento hebreo es yadá. Y yadá implica reconocer, admitir y declarar públicamente una culpa. No era una confesión superficial, no era una confesión emocional, era ponerse de acuerdo con el que se había fallado, era arreglar las cuentas con la persona a la que se le había fallado. En este caso, el pueblo había pecado contra Dios, era contra Dios que se iba a poner a cuentas. Hay un versículo en Isaías capítulo 1, versículo 18 que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso quiere decir que no hay pecado, por negro que sea, por rojo que sea, no hay pecado, por horrible que sea, que no tenga perdón si se confiesa delante del Señor. Y aquí, volviendo a Levítico, nos encontramos con una escena donde Aarón tenía como el mediador que confesar en nombre de toda la nación, de todo el pueblo, tenía que confesar el pecado de ellos, pero tenía que hacerlo con una profundidad sincera. ¿Para qué? Para obtener un año de perdón, porque esto había que repetirlo año con año. La expiación, el Yom Kippur, Yom es día en hebreo, Kippur, perdón o expiación, el día del perdón debía hacerse una vez cada año y el sacerdote tenía que estar repitiendo el mismo sacrificio, la misma ceremonia todos los años. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cargando sus vestimentas, entre ellas tenía unas campanillas en el borde de sus mantos para el movimiento, que se escuchara que él estaba vivo, que estaba dentro del lugar santísimo, y era atado de una cuerda, porque en caso de que estuviera ofreciendo un mal sacrificio o estuviese en pecado, no estuviese apto para ofrecer delante de la presencia del Señor, moriría, y de esa manera lo sacarían. Por eso el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo, y cuando veían aparecer al sumo sacerdote, prorrumpían en alabanza, a cantar salmos, a alabar a Dios, a glorificar al Señor, porque eso significaba un año más de perdón. El pueblo había sido perdonado. Dios había aceptado el sacrificio. La ira de Dios se había aplacado. Y el pueblo alababa al Señor. Imagínese usted, mi hermano, mi hermana, nosotros debemos vivir agradecidos con el Señor porque usted ha obtenido el perdón de sus pecados, no por un año, no por una década, sino una vez y para siempre. Sus pecados han sido perdonados de una vez por todas. Aleluya. Eso es impresionante. Aarón tenía que confesar iniquidades. En la palabra iniquidad, avón en el hebreo. Tenía que confesar las rebeliones, el pechá. Tenía que confesar el pecado, el shatá. Es decir, perdón, jatá. Era el pecado en términos generales. Hermanos, qué importancia tiene para nosotros confesarle al Señor nuestros pecados, ya que tenemos un sumo sacerdote, a Jesucristo,
el único mediador entre Dios y los hombres. El Espíritu Santo no está repitiendo estas palabras innecesarias, está mostrando la profundidad del pecado humano. Es decir, el hombre, el ser humano, le falla a Dios de diferentes maneras. El pecado hatá habla de errar al blanco, habla de disparar en un rumbo diferente, de buscar un rumbo diferente, de apartarse de Dios. La palabra peshá implica rebelión deliberada. Aquellos que deciden de manera voluntaria rebelarse en contra de Dios. Y la palabra avón, no Avon, sí, avón, se escribe igual, pero es algo diferente. Tiene la idea de preservación torcida y culpa cargada. Tiene que ver entonces con esos pecados diversos que las personas van acumulando en sus vidas. El pueblo no estaba delante de Dios porque eran personas, no solamente porque eran personas imperfectas, sino porque eran culpables. Y por eso tenía que haber un mediador y tenía que haber una expiación, pero tenía que haber con ello una confesión. Este mismo principio continúa en el Nuevo Testamento con el verbo homologueo. La palabra homologueo, que está usado en primera persona en Juan 1:9, significa lo mismo, decir lo mismo. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios acerca del pecado. La palabra del Señor dice que debemos confesar nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Homologueo. La palabra homologueo quiere decir ponerse de acuerdo, ponerse en una misma página. Y resulta que nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con Dios. Confesar es ponerse de acuerdo con el Señor. Aquí está uno de los grandes problemas modernos. El hombre quiere restauración, pero no quiere confesar. Quiere paz sin arrepentimiento. Quiere libertad sin reconocer la culpa. Quiere salvación sin tratar con el pecado. Pero Dios nunca trabaja con el pecado encubierto. Mientras el hombre justifique, minimice, racionalice y esconda el pecado, seguirá cargando con aquello que nunca quiso traer a la luz. Entonces aquí debemos de entender algo. La confesión bíblica no es debilidad espiritual. La confesión bíblica es el inicio de la restauración. Porque lo que se oculta domina, pero lo que se trae delante de Dios comienza a ser tratado por el Señor. Cuando una persona lleva su pecado delante de Dios, y lo hemos visto a través de las páginas de la Biblia, cada vez que un ser humano, cada vez que un individuo, cada vez que una persona ha confesado su pecado delante de Dios, la respuesta restauradora del Señor nunca se ha hecho esperar. ¿Qué espera usted para decirle al Señor lo que realmente está pasando con su vida? No sienta vergüenza delante de Dios. Venir delante de Él y rendir nuestros pecados, confesar nuestro pecado, es un acto de valentía. Entonces, primero había que confesar el pecado. La persona que no confiesa su pecado no va a prosperar. La persona que no confía su pecado no va a terminar con su culpa, va a cargar ese problema. ¿Por qué yo tengo que cargar con algo que alguien ya lo llevó?
Número 2. El pecado era transferido. El versículo 21 continúa diciendo: pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Después de la confesión viene la transferencia. Aarón coloca sus manos sobre el macho cabrío, símbolo de identificación e imputación. Es decir, está imponiendo el pecado del pueblo, las rebeliones, las iniquidades y el pecado en términos general lo estaba transfiriendo, imputando a aquel animal inocente que sería enviado al desierto, a un lugar deshabitado, donde sería devorado por los animales, y ese animal nunca volvería al campamento, nunca volvería al pueblo, porque sería dejado en el olvido. Eso era para que este animal se llevara la culpa del pueblo y quedara en el olvido. Aquí hay un acto simbólico, y es que el pecado era colocado simbólicamente sobre este animal. Aquí aparece esta expresión de Nasá Abón, llevar la iniquidad. El macho cabrío no había cometido ningún pecado. Él era inocente totalmente. Y los que habían pecado realmente, ellos permanecían en su lugar. Y aquel animalito, que cualquiera podría decir, qué ingratos. ¿Por qué este animal tenía que cargar de esa manera? Era un acto simbólico. Todo esto estaba apuntando, estaba profetizando a aquel Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. De ahí está el corazón ahí está el corazón de la sustitución, que el culpable permanece y otro ocupa su lugar. Esto prepara toda la teología de la cruz. Por eso el libro de Isaías capítulo 53 versículo 6 dice: Jehová cargó en él todos los pecados de nosotros. Si leemos Isaías 53, 4 y 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de la paz que hoy tenemos, el juicio que nosotros merecíamos, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. La palabra que aparece aquí en griego es anafero. Anafero, que es llevar cargando el sacrificio o la ofrenda del sacrificio. Y él lo llevó sobre sí. Cristo cargó nuestros pecados en la cruz. Pablo lo expresa en 2 5:21 y dice: y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En la Biblia hay abundantes versículos que dicen que Jesús no pecó, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin embargo, hay un momento cuando Dios, nótese que la palabra lo hizo pecado está en neutro. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿Quién? El Padre, Dios, el Padre lo hace pecador, le imputa el pecado. Así como aquel macho cabrío, al ponerle las manos después de la confesión, se le ponía las manos y se le imputaba el pecado de todo el pueblo, así también sobre Cristo fue imputado el pecado de toda la humanidad para que él cargara con el pecado de todos. Entonces alguien podría decir, o sea que si Cristo ya cargó nuestros pecados, entonces nosotros no deberíamos tener ninguna culpa. Así es, pero si primero lo confiesa. Si usted nunca confiesa su pecado,
ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario no podría hacer nada por usted. Hermanos, Cristo era inocente. Nunca hubo corrupción en él. Nunca hubo pecado en su naturaleza, ni rebelión en su corazón. Sin embargo, en la cruz fue judicialmente tratado como un pecador y portador de nuestros pecados. Y ahí tenemos en el Evangelio a un inocente cargando por el pecado de los culpables. Aquí el Evangelio deja de ser teoría y se vuelve profundamente personal. Aunque muchas personas quieren un Cristo que inspire, quieren un Cristo que les levante la autoestima, no quieren entender que primero necesitamos que un Cristo nos sustituya, que un Cristo tome nuestro lugar, que nuestro yo desaparezca, sea sustituido por Él, porque mientras mi ego siga funcionando, entonces Cristo no puede hacer nada por mí. La cruz no fue solamente una demostración sentimental de amor, fue una sustitución penal. Cristo tomó la culpa, Cristo tomó el juicio, Cristo tomó la condenación, Cristo llevó nuestro pecado. Aunque usted y yo permanecemos de pie, si nosotros confesamos nuestros pecados, eso que Él cargó en la cruz se hace efectivo. Y aquí hay una gran realidad. O el hombre carga su pecado delante de Dios, o Cristo lo carga por él. Y le voy a decir algo, usted no hay nada que pueda hacer para justificarse delante del Señor. La Biblia dice claramente que cualquier obra que hagamos son como trapos de inmundicia. Nada bueno puede hacer usted por sí mismo, a menos que se ampare, a menos que se agarre de lo que Cristo ya hizo en la cruz, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No existe una tercera opción. Por el pecado, por el creyente vive tratando de pagar emocionalmente por sus pecados. Lo que debe hacer es vivir agradecido por lo que Cristo ya hizo. Hermano, y esto es con usted. Tal vez algunos viven recordando cómo era su vida pasada y culpándose por lo que hicieron en el pasado. Mire, si Cristo ya le perdonó, si ya recibió el perdón de sus pecados, usted no tiene por qué revivir aquello que ya fue enviado fuera, aquello que fue enviado al olvido, aquello que fue sepultado en lo profundo de la mar. Número 3. El pecado era removido. El versículo 22, y aquel macho cabrillo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, a Azazel. Muchos han tratado de explicar de que, dando explicaciones un poquito, qué sé yo, incluso han llegado a atribuir a los demonios y cuantas cosas, pero resulta que si los demonios acabaran con el pecado de uno, eso está medio contradictorio según la teología bíblica. Es mejor tomar la figura de que era enviado a un lugar donde era despedazado por las fieras del campo y con eso se quedaba por allá su pecado, olvidado su pecado. Es la figura que nos quiere transmitir el mensaje que nos quiere transmitir es que el que toma nuestro lugar se lleva ese pecado para no volverse a acordar nunca más de él. Y aquí lo que encontramos es esto bien interesante, que el pecado era removido. El ritual no terminaba con la transferencia. El macho cabrío era enviado hacia Azazel, la palabra a una tierra inhabitada, fuera del campamento. La idea central no es misticismo, sino remoción total. El pecado era llevado lejos
de la presencia del pueblo. Esto es profundamente importante porque la expiación, kafar en hebreo, no implica solamente cubrir temporalmente la culpa, implicaba restaurar la relación entre Dios y su pueblo. Y claro, como esto era un ritual, tenía que repetirse año con año. Por eso es que las personas que viven en una religión ritualista tienen que repetir las mismas ceremonias, los mismos sacrificios. Cristo muere todos los domingos, para ellos. Y Cristo, dice la Biblia, murió una vez y para siempre. Por eso el libro de Salmos 103, versículo 12 declara: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros vuestras rebeliones. Es decir, ese pecado fue llevado tan lejos que nunca jamás volverá a su vida. Si lo hemos confesado a Cristo y Cristo lo ha tomado para desaparecerlo. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No solo los cubre, no solo los señala, lo quita. La epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 12, conecta directamente esta imagen con Cristo sufriendo fuera de la puerta. Como el macho cabrío salía del campamento cargando simbólicamente la culpa, el pecado del pueblo de Israel, Cristo salió fuera de la ciudad cargando nuestro pecado hacia el lugar llamado el Gólgota. Aquí muchas personas necesitamos entender algo. Dios no quiere solamente que usted se sienta perdonado emocionalmente. Él quiere remover aquello que lo separa de Él. Hay personas que siguen viviendo bajo la culpa, bajo la vergüenza y bajo las cadenas del pecado, como si Cristo no hubiese llevado sus pecados verdaderamente. Pero el Evangelio anuncia que la culpa ya fue cargada y fue removida. Cuando alguien entiende esto, entonces deja vivir esclavizado por aquello que Cristo ya se llevó en la cruz. Aleluya. Número 4. Este es el punto del cierre con broche de oro. Cristo cargó nuestro pecado. Todo el sistema levítico apuntaba hacia Cristo. El macho cabrío era una sombra, era un símbolo, era un tipo, si así lo queremos decir. Cristo es el cumplimiento. Lo que el sistema sacrificial hacía simbólicamente una vez al año, Cristo lo realizó una vez para siempre y perfecto en la cruz del Calvario. Por eso Isaías dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pedro afirma: él mismo llevó nuestros pecados. Aquí aparece la profundidad del Evangelio. Cristo murió por nosotros. La palabra hiper en griego quiere decir a favor de nosotros. Pero también murió ante nosotros, es decir, tomó nuestro lugar. La cruz fue simplemente el sufrimiento físico. Fue el momento donde la justicia divina cayó sobre el sustituto perfecto. Y aquí entra la idea de la propiciación. En griego, propiciación es hilasterion. Hilasterion es cuando Él se coloca en nuestro lugar. Él hace propicio nuestra salvación. Él hace propicio nuestro perdón. Y quiero conectar esto con las palabras de Jesús en la cruz del Calvario.
Él había hablado antes, perdón, antes de llegar a lo que dijo en la cruz. Él había hablado con sus discípulos antes de un bautismo con el cual ellos no podían ser bautizados. El bautismo de la cruz. Y el bautismo de la cruz es el vaciamiento de los pecados de la humanidad en la persona inocente de Cristo, de ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y cuando está en la cruz y los pecados están siendo vaciados y él está siendo bautizado con ese bautismo inmundo, sucio del pecado, él dice, Elí, Elí, en arameo, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? La palabra desamparado allí en hebreo es encatelacén. Encatelacén. Hay tres verbos unidos en una sola palabra que traducimos al castellano. En, dentro, catos, amarrado, atado, lacen, huir. En otras palabras, ¿por qué me has dejado encerrado, amarrado y te has ido, has huido? Porque hermanos, si usted analiza las palabras de Cristo en la cruz, en las primeras expresiones, Él dice, Padre mío, no tomes en cuenta este pecado. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y al final también dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ¿por qué aquí la quinta vez que él va a hablar, la quinta frase de esas 7 frases en la cruz, él no llama Padre? Dice, Dios mío, porque en ese momento, cuando sus pecados y los míos y de toda la humanidad estaban siendo vaciados en Cristo, Dios no comulga con el pecado. Y hubo una desconexión entre el Padre y el Hijo. Se perdió la comunión. Y es aquí donde se cumple aquel versículo que dice, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, le imputó el pecado de toda la humanidad, ese pecado que fue imputado por Adán, que se nos imputó a nosotros. Él lo tomó de nosotros y lo cargó sobre él. Dios lo puso sobre él para que nosotros, en lugar de tener la culpa, el juicio por el pecado, tengamos la justicia del Señor. Se nos es imputada la justicia que él obtuvo en la cruz del Calvario y en especial con la resurrección. Aleluya. Qué tremendo esto. Por eso algunos teólogos han llamado a esa expresión cuando él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos teólogos le han llamado la muerte espiritual de Jesús. Ese momento de desconexión, ese momento de pérdida de comunión. A todo eso llegó Cristo por amor a usted, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Y con ese sacrificio, Cristo satisfizo completamente la justicia divina. La ira justa de Dios contra el pecado fue derramada contra o sobre el inocente para que el culpable pueda ser reconciliado con Dios. En la cruz y antes de la cruz, Dios estaba de espaldas al ser humano y el ser humano estaba de espaldas a Dios. O sea que estábamos de espalda con espalda. Pero en la cruz, el Dios bendito, soberano y excelso, creador de todo el universo, se da media vuelta y se queda parado frente a la cruz, viendo el sacrificio de su Hijo. Para que usted y yo, cuando confesamos nuestros pecados, nos volvamos hacia la cruz y digamos, Señor, yo te necesito. Yo necesito el perdón de mis pecados. Y es allí donde se lleva a cabo la doble reconciliación.
Dios, Cristo reconciliando a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Aleluya. El mensaje deja de ser solamente doctrinal aquí y se vuelve profundamente espiritual. La pregunta ya no es ¿Cristo murió? La pregunta es ¿entiendo realmente que murió por mí? Cristo no murió simplemente por inspirar admiración. Murió porque alguien tenía que cargar con el pecado. Y aquí entran dos palabras importantes del griego en el Nuevo Testamento, que es metamelomai, remordimiento, pesar emocional y culpa, y metanoia, que es cambio de mente, cambio de dirección, transformación interna. Esto es arrepentimiento. Muchos viven en remordimiento, sienten culpa, pero nunca cambian. Muchos viven de esa manera. Eso le pasó a Judas, pero de nada sirvió. Dios no nos está llamando a sentirnos mal. Dios está llamándonos a sentir verdadero dolor por el pecado. El remordimiento llora por el pecado. El arrepentimiento abandona el pecado. El remordimiento siente peso. El arrepentimiento cambia de dirección, cambia su modo de vivir. En Levítico el pueblo veía el macho cabrío salir del campamento cargando simbólicamente la cruz. Pero en el Evangelio vemos algo infinitamente mayor. Vemos al Hijo perfecto de Dios caminando hacia la cruz, llevando el pecado de todos nosotros. Vemos al inocente morir por los culpables. Termino con estas palabras. No se quede allí simplemente con la culpa. No se quede con el remordimiento. Dios le está llamando a un arrepentimiento verdadero. Lo que era suyo, Cristo ya lo cargó. El juicio era suyo, Cristo lo enfrentó. La culpa era suya, Cristo la llevó. La decisión hoy es de usted. ¿Seguirá cargando aquello que Cristo tomó sobre sus hombros? ¿Seguirá siendo esclavo de aquello por lo cual Cristo murió para liberarlo? Si quiere hacer una oración de verdadero arrepentimiento, ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, he oído tu palabra y he comprendido que no basta con sentir culpa y remordimiento. Debo cambiar mi forma de actuar, mi modo de vida. Y para ello necesito a Cristo en mi corazón. Confieso que soy pecador. Abro mi corazón para que Cristo sea el amo y Señor de mi vida y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame porque te necesito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Hermanos, amados en el Señor, mis estimados amigos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta palabra ha sido predicada. Yo espero que ha tocado sus corazones, que ha tocado sus vidas. Y si usted cree que puede bendecir la vida de otro, siga compartiendo. Hay 8 veces que ha sido compartido y gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que han estado ahí. Hermana Maritza, Dios le bendiga. Una bendición enviar un saludo hasta Cacaopera. Claro, me recuerdo muy bien de hermana Maritza. Hermana Oralia, Dios le bendiga. Gloria al Señor por sus vidas. Ellos son miembros del Ministerio Cristiano Mahanaín. Hermana Milagro, son como mis hermanos. Éramos amigos desde la juventud, desde la niñez, perdón.
Gloria al Señor por sus vidas. Hermano Florindo, Dios me lo bendiga. Dice gracias a nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Eso es una bendición. Gloria al Señor. Hermano Henry dice gloria a nuestro Señor Jesucristo. A otros hermanos que han interactuado con sus amenes, sus gloria a Dios. Hermanos, qué bendición. Esta palabra yo sé que ha tocado vidas y es necesario hacerla llegar más allá a otras personas, que alcance muchas vidas que necesitan escuchar esta palabra de bendición. El tiempo se nos ha ido y vamos a cerrar este tiempo dándole gracias al Señor por este momento tan especial, por este momento tan precioso que Dios nos ha regalado. Es mi deseo que Dios esté bendiciendo sus vidas. Tengan una tarde bendecida, hermanos, y al llegar la noche, un sueño reparador en Cristo Jesús. Oramos, bendito Padre, soberano Rey del universo, excelso sobre todas las cosas. Ante ti nos rendimos hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque yo sé que has tocado vida y corazones. Sé que esta palabra ha llevado el peso del Espíritu que cada corazón necesita tener, sentir, Señor. Padre glorioso, te pedimos que nos abra más oportunidades como esta para seguir transmitiendo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga. Fue un privilegio enorme compartir con ustedes este momento. Nos veremos, Dios mediante, la próxima semana a esta misma hora y por este mismo medio. Hasta luego.